Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy el pastor Daniel Cairus y en esta semana vamos a hablar sobre los milagros. ¿Será que existen los milagros? ¿Has tenido la experiencia de algún milagro en tu propia vida? Si miramos el diccionario, en todos encontraremos una definición similar, que dice hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Sabemos que existen leyes naturales. Pero, ¿qué es el milagro con relación a las leyes naturales? Las leyes naturales muestran un resultado o un proceso de algo. Bueno, de eso vamos a hablar esta semana. Por ejemplo, si yo agarrara un jarro de porcelana y lo pongo bien alto en mi cabeza y lo tiro hacia el suelo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, según las leyes de la gravedad, caería al piso, se destruiría en 1000 pedazos. Pero si yo intervengo con mi otra mano antes de que eso pase, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cambiando las leyes naturales o simplemente estoy haciendo una intervención en ellas para que no pase lo que en ese proceso normalmente pasaría? Los milagros son básicamente eso, son intervenciones divinas en una ley natural. ¿Cómo puede ser que alguien pueda caminar sobre las aguas? ¿Cómo puede ser que de 5 panes y 2 peces pueda comer una gran multitud? El único que puede hacer que esas cosas pasen obviamente tiene que ser Dios. Por eso Jesús ha manifestado ser Dios a través de los milagros que ha hecho. Y nosotros podemos ver en la Biblia por lo menos 39, 40 milagros que han sido realizados, desde resurrecciones, quitar demonios y un montón más. Pero hoy solamente veremos una pequeña introducción de esta semana que vamos a disfrutar de algunos milagros que son los que más me gustan a mí. Te cuento un milagro para que podamos conocer un poquito sobre esto. Este milagro tiene que ver con algunos años atrás cuando estaba en Paraguay, ¿sí? Un país bastante lejano de aquí, con mucho calor. Estamos haciendo una actividad que es dar estudios bíblicos, tocar puertas e invitar a la gente a conocer más de Dios. En ese momento algo interesante pasó. Pasé por una casa, nadie me atendió, así que decidí ir a la siguiente y finalmente en ese lugar sí pude tener ese estudio bíblico. Pero la semana siguiente fui a tener ese estudio bíblico y no estaba allí. No sé si no me quisieron atender o qué, pero yo tenía en la mente algo. Lo que tenía en la mente era ir a un colegio. Había un colegio que yo quería predicar. Estaba dentro de mi jurisdicción, dentro de mi terreno, y entonces había algo que tenía que pasar. Si tenía que ir a cada casa, a cada lugar de ese espacio que me había tocado dentro de esa ciudad que se llamaba San Ignacio, Guazú, ese colegio también tenía que ser. Claro, a mí me gustaba mucho escribir cartas, presentarme a la gente de recursos humanos, había colportado, que es una actividad donde uno tal vez realiza esas cosas. Entonces me puse a pensar y decir, ¿será que tengo que hacer alguna carta para hablar al director, directora y presentar el proyecto y poder enseñarle la Biblia a todos los niños que estaban ahí? Y venía pensando en eso. Y en un momento, mientras estaba en la desilusión, quizá en el fracaso de no haber sido atendido por esa casa, empecé a caminar. Y mientras iba pensando qué iba a poner en esa carta y que iba a ir a un ciber a narrarla, a imprimirla y a enviarla, algo pasó, algo para mí sobrenatural. Una luz que vino obviamente del cielo iluminó una casa que yo ya había visitado. Claro, toqué la puerta, no me atendió nadie, me di media vuelta para ver si había alguien del otro lado del patio allí. Y me di cuenta que había un hombre y 2 niños allí. Estaban comiendo toronjas, unas naranjas bien grandes. Y entonces en ese momento me senté con ellos y le empecé a decir lo que estaba haciendo. No sabía realmente qué era lo que había detrás de todo eso. Ellos me preguntaron, ¿y por qué estás acá? Y no le iba a decir que una luz había iluminado, porque iba a decir, ¿qué le pasa, no? Pero sí le dije que estaba ofreciendo estudios bíblicos para niños y que en ese momento estaba por ir a un ciber a escribir una carta para el director o directora del colegio que quedaba del otro lado del pueblo, donde yo estaba trabajando. Y ese hombre me vuelve a preguntar, ¿y por qué llegaste hasta acá? Y entonces, como fue bastante intencional en la pregunta, le hice yo la pregunta, ¿y por qué tanto misterio? Y me dice, porque esta es la casa de la directora de ese colegio. Y yo no sé cómo llegaste acá, pero justo hoy quiero que vayas y le digas a ella que en casa vamos a estudiar la Biblia y que también en todo el colegio necesitan conocer lo que tú tienes para darles.
milagro de Dios, una intervención divina. Bueno, en esta semana te voy a ir explicando si esto realmente fue un milagro o fue un pensamiento mío o qué fue. Pero sí sé que si Dios interviene en tu vida, las diferentes cosas que pueden pasar serán mucho mejor. Y si nosotros le damos hoy lugar a Dios para hacerlo, seguramente nuestra vida será mucho mejor. Que Dios te bendiga y nos vemos en esta serie.